Gracias por el espacio nuevamente. Pues es una investigación, este libro es el producto de una investigación que me tomó cerca de 2 años y medio, aunque yo empecé realmente a seguir a este personaje, al traidor de Palacio, desde el principio de esta administración. Y pues no fue fácil para mí escribir este libro porque soy un simpatizante de la 4T, soy un simpatizante del presidente López Obrador y de su gobierno. Aún así, me parece que esta es una historia que había que contar, porque cuando Julio Scherer Ibarra se despidió del gobierno, y lo despidió el presidente López Obrador en una mañanera en la que se dijeron cosas muy bonitas y se despidieron como amigos. Incluso si uno vuelve a ver esa mañanera, es llamativo cómo sobreactúan su amistad. En realidad, la ruptura que hubo entre estos dos personajes, el distanciamiento que hubo, no fue amistoso. Y no se fue de forma amistosa Julio Scherer Ibarra del gobierno, al contrario. Esta es una historia de traición al presidente de la República, pero sobre todo a su proyecto central de separar el poder económico del poder político, porque Julio Scherer Ibarra atentó contra esta gran narrativa del gobierno y de la administración y del proyecto de López Obrador, eh, porque todo parece indicar que lo que él tenía en mente desde un principio era desde, digamos, al amparo del poder, convertirse en un mega empresario. Y por eso se involucró en toda suerte de negocios, donde el motor principal de su modus operandi fueron los negocios judiciales. Ujú. Justo, en este sentido, Hernán, para aterrizarle a quienes nos escuchan y nos ven, grosso modo, ¿pudieras mencionar alguno de estos casos en los que estuvo involucrado Julio Scherer en esta trama y tú lo denominas modus operandi judicial, ¿no? Para sus propios intereses y que, bueno, representa esta salida del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, ojo, también ya muchos de esos, pues, denunciados y procesados también ante la fiscalía, ¿no? Algunos casos ya se conocían públicamente, Elia, por ejemplo, el caso Juan Collado, que estuvo en los medios el año pasado, donde él denunció el intento de extorsión por parte de Julio Scherer Ibarra y algunos abogados socios de él. Pero la red de negocios judiciales se extendió a muchos más ámbitos. Un caso muy relevante que yo narro con bastante detalle es el de la cooperativa Cruz Azul, donde el ex consejero jurídico, digamos que intentó también, no intentó, más bien promovió también a sus abogados, cobrando presuntamente muy altas comisiones, tratándose además de apoderar de la cooperativa Cruz Azul, que es una cooperativa que pertenece pues, a varios socios, tratando de apoderarse de esta cooperativa, operando para tratar de venderla incluso a un socio privado. Hay versiones de que lo que el ex consejero jurídico quería era tratar de controlar el negocio de la venta del cemento para los proyectos estratégicos de la 4T. En fin, ese es otro de los casos. Otro más muy relevante es la disputa por la herencia de Roberto Garza Sada, donde Scherer y sus socios lograron revertir de forma ilegal una sentencia que estaba ganando, digamos, el heredero de Roberto Garza Sada, Roberto Garza Delgado, en una disputa con sus hermanas y lograron revertir la sentencia en contra del banco y obligar a Banco Santander a pagar una suma millonaria. Todo esto operando a través de jueces y abogados asociados a Julio Scherer Ibarra. Otro caso es el de Alonso Ancira, donde le cobraron una suma exorbitante
también supuestamente vendiéndole protección. Al final, Alonso Ancira salió libre sin pagar. Finalmente luego ya pagó, pero porque Adán Augusto entró ahí a resolver el tema. Son varios casos. Toda la segunda parte del libro narra algunos de los casos más claros. Otro es el caso Aleática, que ha sido denunciado ya por el abogado Pablo Díez Gargari. En fin, Miguel Alemán Sí. también, Miguel Alemán Magnani, que también a quien también intentaron extorsionar, en fin, cobrándole una Es, enorme suma de dinero. Cielia. es todo un abanico de casos y de qué nivel, Hernán, los que documentas y señalas ahí. ¿Cómo fue posible, Hernán, que el presidente no se diera cuenta? Tú narras, no vamos a spoilear mucho, pero narras que fueron personajes cercanos al presidente que también insistían, ¿no? En decirle lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué hasta ese nivel y avanzada, ¿no? Este proyecto, esta administración se da cuenta el presidente? ¿Y qué tendría que estar pasando? Obviamente ya se dio su salida, pero ¿qué tendría que estar pasando a nivel judicialización de estos casos? Tomando en cuenta, si me permites, Hernán, que, bueno, en la fiscalía, que también ya se han dado denuncias en contra, ¿no? En contraparte por parte de Scherer y también por parte del fiscal, ¿no? Que también en la fiscalía hay otro hombre de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, lo que parece ser es que el presidente se enteró de de esta red de negocios judiciales y de otros actos de traición del propio Scherer Ibarra hacia él y hacia el proyecto de la Cuarta Transformación, que yo narro con mucho detalle en el libro, hacia el tercer año. Creo que un problema es que los colaboradores no se atrevieron a contárselo. Diversos colaboradores del presidente que tenían esta información no le tienen mucho temor al presidente. Y creo que no, en esto creo que varios de sus colaboradores fallaron, porque yo hablé con gente en todos los niveles, bajo rango, medio rango, alto rango, toda la gente que tuvo información sobre Julio Scherer Ibarra, y la verdad es que no se atrevían a decírselo al presidente. Cuando ya le pasaron esta información, pues ya fue hacia el tercer año y fue cuando el presidente tomó la decisión de apartar a este personaje, que creo que es algo importante porque esto no pasaba en gobiernos anteriores. Hay que recordar que personajes como Genaro García Luna, por ejemplo, tuvieron un poder transeccional. Estos personajes corruptos estaban en sus puestos con el conocimiento del presidente de la República y acumulaban un enorme poder y terminaban el sexenio muy poderosos. En este caso, López Obrador cortó cabeza y lo hizo mucho antes, lo hizo en el tercer año de gobierno. Claro, uno esperaría que ahora haya una investigación seria, que todo esto se investigue como se debe. Este es un libro donde yo solamente doy testimonios y algunas evidencias documentales, pero quien tiene que investigar esto es la autoridad ministerial y en su caso, pues sancionar. Pero yo no me quedo solo con eso, porque no es solo un tema de Julio Scherer Ibarra. El negocio de la justicia en México ha sido operado por otros personajes antes de él. De eso es de lo que hablo en el libro y eso es lo que hay que cambiar. Y para eso, Elia, se necesita una reforma al sistema de justicia que acabe con el negocio de la justicia en México, que es controlado por grandes despachos de abogados, despachos de élite, que actúan como intermediarios y compran sentencias a los jueces y a los magistrados de este país. Es un gran reto, Hernán, es un gran reto, no nada más, y lo comentábamos fuera del aire, esta importancia también y este señalamiento que haces de la autocrítica, ¿no? De la actual administración para revisar ahí los frentes, los filtros de confianza y qué tanto podría o no después de esta salida, que ya tiene tiempo, pero qué tanto se pudo haber contaminado y que pueda haber quizá otros frentes, otros personajes que el presidente tendría que atajar. Y esto que comentas de la reforma también súper importante.
Si te parece, y te lo propongo, Hernán, que continuemos la próxima semana. Es un tema amplio y que vale la pena seguir platicando, que en la siguiente semana, en tu colaboración acá, sigamos platicando de la traición en Palacio, porque, insisto, es muy importante, es un gran trabajo que haces de documentación y, pues bueno, seguiremos al habla, si nos lo permites, sobre este tema de qué sucede al interior de la 4T, esta autocrítica también necesaria. Encantado de que sigamos conversando, Elia. Hay muchas historias en este libro, muchos temas. No da para en una breve entrevista, Claro. digamos, tratarlos todos, pero yo encantado de que sigamos conversando sobre este asunto. Y busquen el libro, está en las librerías, está en audiolibro. Yo he hecho algunos videos también en mis redes sociales, en el canal de Hernán. Ahí pueden encontrar algunas descripciones para que se animen a hincarle el diente a este trabajo de investigación. Ahí está, le seguimos, por supuesto, los recomendamos. Gracias, Hernán. Estamos al habla. Buenas